Bienvenidos, amigos. En el periodo de entreguerras, los máximos líderes políticos de Alemania tenían experiencia en el ejército de tierra y en la fuerza aérea, y como sus pretensiones expansionistas estaban más centradas en la Europa continental, esencialmente hacia el este del viejo continente, la marina de guerra alemana quedó desatendida. Ya iniciado el conflicto, y con la participación directa de Gran Bretaña en este, la marina alemana necesitó, ahora sí, de la atención de sus líderes. Aunque para entonces ya era algo tarde para dar continuidad a la ambiciosa expansión de buques de superficie pretendida por la Kriegsmarine. Colosos acorazados que llevarían años a ser concluidos y que, en cualquier caso, incluso con la más ambiciosa de las flotas, estarían en clara desventaja numérica frente a la poderosa Marina Real Británica. Para entonces, Alemania centró sus esfuerzos en la guerra submarina, pequeños buques, rápidos de construir, que pondrían en jaque a la Royal Navy y contra los que poco podrían hacer los grandes y numerosos buques aliados. La idea de una poderosa flota de superficie de la Kriegsmarine se abandonó prematuramente, y en medio de ello se encontró el portaaviones alemán, Graf Zeppelin, el portaaviones, que nunca lo fue. En 1933 fue decidido que Alemania se rearmase hasta lograr disponer de una de las más poderosas fuerzas armadas, y esto incluía, también, a la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana. Aunque no se pretendía un enfrentamiento directo contra el Reino Unido, Alemania compartía el Mar del Norte con las Islas Británicas. La Royal Navy disponía para entonces de más de 200 buques de superficie. Alemania, apenas 2 docenas. Para imponer la hegemonía alemana en el mar, y en el caso de un enfrentamiento directo, el país germano necesitaría de una flota mucho mayor y más poderosa. El ambicioso Plan Z, centrado en una reconstrucción de la Kriegsmarine, preveía expandir la flota de superficie en más de 100 unidades, incluidos 10 acorazados, algunos incluso mayores y mejor armados que los de la clase Bismarck, además de 4 portaaviones. Durante la década de 1930, la mayoría de las más potentes flotas del mundo disponían de portaaviones, por lo tanto, se determinó que el Reich alemán también requeriría de portaaviones. En 1935, antes de la presentación del Plan Z, se aprobó la construcción de los portaaviones alemanes, pero las labores de construcción del primer portaaviones se retrasaron hasta finales de 1936, puesto que el muelle que debía abrigar al nuevo buque estaba ocupado por el crucero acorazado Gneisenau. En diciembre de 1936, en el astillero de Kiel, empezó el trabajo con el que sería el primer portaaviones alemán. Como la política naval era de no dar nombre a un barco hasta que se completara y lanzara, fue designado como portaaviones A. Durante la Primera Guerra Mundial, la Royal Navy ya había trabajado en conversión de buques a portaaviones. En los años 20, Japón y Estados Unidos empezaron sus respectivas experiencias con este tipo de embarcaciones. Alemania, a mediados de los años 30, no tenía experiencia en el diseño y construcción de estos navíos, por lo que miembros de la Kriegsmarine viajaron a Inglaterra para visitar al portaaviones británico Furious, el cual había sido abierto al público, aunque de la visita se pudo extraer poca información útil sobre su diseño. En 1935, sin embargo, una comisión germana consiguió visitar al portaaviones japonés Akagi y obtuvo del país nipón más de 100 planos técnicos sobre las diferentes composiciones del buque, algunas tan importantes y básicas como los diferentes elevadores utilizados para los aviones. A pesar de la vital ayuda, la construcción del buque A no fue fácil, encontrando problemas como la estabilidad del propio navío. 2 años después del inicio de su construcción, en 1938, el portaaviones A fue lanzado al mar, aunque los trabajos en el buque aún no estaban concluidos. El primer portaaviones alemán fue bautizado como Conde Zeppelin. Para entonces, debía dar inicio a la construcción del segundo buque alemán de este tipo, el portaaviones B, aunque fue cancelado y nunca se iniciaron las labores de construcción. Al estallido del Segundo Conflicto Mundial, ya a finales de 1939, el Graf Zeppelin estaba al 85% de los trabajos de construcción, siendo proyectada su conclusión para mediados de 1940. En el momento de su lanzamiento, se esperaba que el Graf Zeppelin desplazara 35.000 toneladas. Con 262 metros de eslora y 31 de manga, era un portaaviones realmente grande para los padrones de la época, siendo algo mayor que los portaaviones de la clase Essex.
El buque estaba diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 35 nudos. Aunque no está claro que pudiese lograr esta velocidad, de ser así, se hubiese convertido en el portaaviones más veloz de los existentes hasta entonces. Además, a diferencia de los portaaviones japoneses o estadounidenses, hubiera estado provisto de una cubierta blindada. Según los planes de 1939, el Graf Zeppelin debía disponer de 16 cañones de 150 mm para defenderse de otros buques de superficie, así como de varias docenas de cañones antiaéreos de diferentes calibres. La tripulación completa alcanzaría los 1.700 hombres. A pesar de su gran tamaño, no se esperaba que el Graf Zeppelin dispusiera de muchos aviones. De hecho, hubiese dispuesto de un número sustancialmente menor al de otros buques de su clase. 42 aviones debían formar la fuerza aérea del portaaviones alemán. 20 de ellos, torpederos biplanos Fieseler Fi-167, de 10 cazas Bf-109 y 12 aviones Stuka. Se llegó a plantear la idea de un caza especialmente diseñado para el portaaviones, pero como con muchos de los proyectos para completar al Graf Zeppelin, y nunca mejor dicho, no llegaron a buen puerto. Hermann Göring, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Alemana, a pesar de lanzar un discurso el día del bautismo del Graf Zeppelin, fue uno de los encargados de torpedear el proyecto del portaaviones germano. Aunque sería un desvío de aviones, pilotos, tripulantes y una escuela de formación, 42 aviones para un portaaviones, unos 200 si se hubiesen construido los 4 portaaviones previstos en el Plan Z, no parece un esfuerzo ni mínimamente grande para la Fuerza Aérea de Göring, si tenemos en cuenta la fabricación de decenas de millares de aviones durante todo el conflicto. Göring afirmó que la Luftwaffe solo podría fornecer aviones para el Graf Zeppelin en 1944. A pesar de alcanzar el 85% de su construcción, las prioridades alemanas cambiaron. La Kriegsmarine centró sus esfuerzos en la guerra submarina. El sistema antiincendios del Graf Zeppelin fue vendido a la Unión Soviética durante el Acuerdo de Cooperación Mutua, y el armamento previsto para el portaaviones fue enviado finalmente a Noruega. Entre 1940 y 1943, el Graf Zeppelin fue atracado en diferentes puertos de Polonia y de Alemania, principalmente para mantenerlos lejos de los bombarderos de las fuerzas aéreas soviéticas y británicas, siendo utilizado desde entonces como lugar de almacenamiento de diversos materiales. El prometedor portaaviones alemán se convirtió, hasta el final del conflicto, en un almacén flotante con una dotación de apenas 40 tripulantes. De haber sido puesto en acción, el Graf Zeppelin, ya fuese en solitario o en conjunto con los escasos grandes buques de superficie alemanes, hubiese acabado realizando incursiones contra la línea de buques mercantes aliados. La poderosa y numerosa flota de grandes buques de superficie británicos, sin grandes tareas a realizar contra la guerra submarina planteada por Alemania, estaba relativamente ociosa. Al igual que ha ocurrido con el Bismarck y el Tirpitz, gran parte de la Royal Navy y de la Fuerza Aérea se dedicarían casi que exclusivamente a hundir las pocas amenazas, cuantitativamente hablando, que suponía la flota de superficie alemana. Cabe entrever que de haber sido puesto en servicio, el Graf Zeppelin hubiese sido perseguido y cazado por la Royal Navy hasta su hundimiento, que, previsiblemente, llegaría más temprano que tarde. De haberse completado el Plan Z con 4 portaaviones, quizás la Kriegsmarine hubiese sido una seria amenaza para los grandes buques británicos, pero aún y así, para finales del conflicto, la Royal Navy ya disponía de una decena de portaaviones. Realmente, el abandono del Plan Z y del Graf Zeppelin fue una decisión correcta que salvaguardó grandes cantidades de materiales y de recursos bélicos. Aún y así, en 1942, y tras observar el exitoso empleo de portaaviones para hundir al Bismarck, el líder de Alemania aprobó que los buques Gneisenau, los transatlánticos Europa y Potsdam y el crucero francés Grasse fueron reconvertidos a portaaviones auxiliares. Pocos meses después, la idea fue cancelada, y las labores para estos 4 nuevos portaaviones auxiliares nunca empezaron. En abril de 1945, en Polonia, el Graf Zeppelin cayó en manos soviéticas. Aunque el portaaviones fue parcialmente inundado y sus mecanismos inutilizados antes de ser abandonado, los soviéticos los reutilizaron, y en 1947, como blanco durante unos ejercicios de disparo, fue definitivamente hundido. La ubicación de sus restos fue clasificada. Tan solo en 2006,
un barco polaco de exploración de yacimientos petrolíferos descubrió accidentalmente al portaaviones, cuyos restos descansan 87 metros de profundidad en el mar Báltico. De haber entrado en acción, aunque fuese como mínimo en su hundimiento, el Graf Zeppelin nos hubiera dejado alguna épica batalla para los amantes de la historia bélica. Pero lo que comenzó como un gran plan nunca fue consumado, y Alemania no dispondría de ningún portaaviones completo durante la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.